Comisión de Salud analiza situación de salud mental y física de menores en la Araucanía. Seminario sobre relación ciudad-puerto abre debate sobre desafíos a implementar. Superintendencia de Pensiones habría ocultado información sobre pensiones de invalidez. Presidenta del Consejo de Defensa del Estado asiste a comisión Corfo-SQM. Rechazan propuesta penal a proyectos sobre incitación a la violencia. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes ocurridas en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que la Comisión de Salud estudia la situación de salud mental y física de los menores en la región de la Araucanía. La instancia analizó la condición en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las comunidades originarias debido al conflicto y la actuación policial en la zona. Todos los detalles los recibimos a esta hora en el informe del periodista Patricio Varela. Adelante, Patricio. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Efectivamente, tal como tú dices, la Comisión de Salud estuvo realizando y analizando a la vez un estudio que hizo el Colegio Médico de Chile con respecto a la situación que viven los menores de edad en la región de la Araucanía. En ese sentido, el diputado Patricio Rojas, quien dirigió la comisión, destacó la importancia de la participación de Nelson Vergara, quien es presidente del Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico, quien dio a conocer un estudio realizado por ellos. Y ahí nos presentó varias evidencias que tienen que ver cómo en la zona de conflicto los niños han sufrido en lo psicológico y en su desarrollo natural el efecto de la violencia, y también cómo existe también una diferencia tanto en mortalidad, de más de 2 veces la mortalidad entre mapuches respecto de no indígenas, y también un tema muy importante que los niños mapuches se están suicidando mucho más que los niños no indígenas, y particularmente niños escolares menores de 9 años, que además eso no se ve en población no indígena, han presentado casos de suicidio. En ese sentido, el doctor Vergara, que es especialista en salud intercultural, ahondó sobre este tema. Las cifras de sobremortalidad por suicidio son en todos los grupos etarios. Lo que pasa es que en el caso de los niños estamos viendo a edades de un dígito, entre los 5 y los 9 años, niños que se matan. Eso no existe en población que no es indígena, y la razón es porque las condiciones en las que ellos crecen son condiciones adversas, son condiciones de un niño que pudiera estar en una guerra. Ellos crecen así pensando, ellos tienen estrés post-traumático según lo que yo evidencié con los estudios que hay. Según trascendió, la comisión seguirá analizando este delicado tema que afecta a una de las regiones más bellas pero conflictivas de nuestro país. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Seguimos nosotros revisando las informaciones. Les contamos a usted que representantes del gobierno, parlamentarios, expertos nacionales e internacionales analizaron en el Salón de Honor del Congreso Nacional la relevancia de la relación fluida que debe existir entre un puerto y su ciudad, y cómo ampliar este desarrollo y los avances legislativos que se deben concretar para potenciar esta característica. Distancia, eso es lo que existe entre el desarrollo de las ciudades puertos en el extranjero en relación con lo que ocurre en Chile. Esta es al menos una de las diferencias que dejó de manifiesto el seminario sobre la relación ciudad-puerto, descentralización, sostenibilidad y gobernanza que se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional. De acuerdo a la mirada del diputado Rodrigo González, presidente de la bancada transversal regionalista de la Cámara, existe la voluntad de los parlamentarios para avanzar, a la vez que se requiere reformar por completo la institucionalidad. Los puertos intervienen en el desarrollo urbano, ¿no?, de lo que se llama el waterfront, todo el sector del borde costero, y desarrollan programas urbanísticos de infraestructura. Y por lo tanto le responden y compensan las tremendas externalidades negativas que los puertos generan en las ciudades. Ese avance es el que queremos en Chile. Le pedimos al gobierno que legisle, porque esta es una facultad exclusiva del gobierno. La Cámara de Diputados está dispuesta a legislar
por mayoría absoluta, y en el Senado también existen las condiciones, como lo planteó ahora el senador Chaguán. Se requiere reformar completamente la institucionalidad, se plantea una subsecretaría de puertos, se plantea la necesidad de una dirección nacional de puertos, se plantea la necesidad de facultades para que en las regiones haya una autoridad que resuelva los problemas ambientales, que resuelva los problemas laborales. Hoy día las autoridades dicen no tener facultades, en realidad en gran parte no las tienen, y se producen conflictos como los que estamos viviendo hoy día. El arquitecto urbanista italiano Rinio Brutomesso, presidente de la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades RETE, valoró la realización de este tipo de encuentros, ya que a su juicio un puerto representa una gran riqueza para una ciudad y el reto es encontrar el punto de diálogo para las soluciones. Algunos ciudadanos dicen, el puerto lejos de la ciudad. No, esos son tonterías. Yo pienso que de verdad es muy importante mantener las actividades portuarias dentro de las ciudades y buscar un diálogo verdadero, buscar las soluciones para esos problemas. Ese es el gran reto, ¿no? Y yo pienso que en este sentido, seminarios como eso ayudan a buscar soluciones. Por eso me parece que el hecho que se haga justamente en el Congreso, que hay diputados, senadores, que son los que tendrán que modificar, que mejorar las leyes que hay, es de verdad un paso adelante muy importante. Desde el gobierno, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, mencionó aspectos que se desarrollarán en términos de comercio exterior, entre otros. Para nosotros como Ministerio de Hacienda es sumamente importante tener presente que finalmente nosotros vamos a ir construyendo elementos tan fundamentales como por ejemplo el sistema de comercio exterior, SISEX, que es una medida que nos va a permitir finalmente que haya un mayor desarrollo desde el punto de vista de un sistema tan importante como es el del comercio exterior. Tenemos muchos desafíos por delante. Tenemos desafíos que van desde el punto de vista del Servicio Nacional de Aduanas, también desde un sistema integrado, como decía, comercial. Tenemos otros temas que dicen relación con la transformación que va a sufrir los gobiernos regionales. Vamos a elegir democráticamente a los gobernadores regionales, ya no vamos a tener más intendentes, los gobernadores van a tener más facultades. El seminario Relación Ciudad-Puerto, Descentralización, Sostenibilidad y Gobernanza fue un encuentro de carácter internacional que contó con expositores del más alto nivel con el ánimo de evidenciar conclusiones y propuestas que apunten a un mejor desarrollo de las ciudades y sus puertos. La comisión que investiga los actos del gobierno en la entrega de las pensiones de invalidez y sobrevivencia señaló que la Superintendencia de Pensiones habría ocultado información de denuncias sobre estos hechos desde el 2009 a la fecha. Conocemos los detalles a continuación. El 12 de febrero de 2018, a través de un oficio de la Superintendencia de Pensiones a la Subsecretaría del Área, se advertía de los reclamos que realizaba la Fundación Valídame por el no pago de pensiones de invalidez. Ante la comisión que investiga las irregularidades en la materia, Juan Carlos Pizarro, representante de la institución, entregó estos antecedentes que se contradicen con lo que señaló en la misma instancia el superintendente de pensiones. La situación preocupó a quienes forman parte de la comisión, tal como lo expresó su presidenta, Gael Yomas. La información no es transparente. Si no tenemos realmente los casos que se han recibido por parte de la superintendencia, no podemos trabajar realmente. Entonces nos parece sumamente grave porque, de hecho, en esa misma sesión nos dio la impresión de que el superintendente intentó en el fondo decir que los casos no eran tan graves, que acá la situación no era tan compleja como la que nosotros estábamos mencionando con, en el fondo, los argumentos para armar esta comisión. Pero sin embargo, y ahora nos damos cuenta que inclusive el superintendente no nos está diciendo toda la información según lo que nos dice la Fundación Valídame.
Juan Carlos Pizarro expuso una serie de casos en los cuales era evidente la necesidad de pensionar a quienes lo requerían, pero las comisiones encargadas de analizar los casos no lo hacían por razones que no se justifican en los hechos. Esto tendría que ver con la forma en que las comisiones se financian, frente a lo que el diputado Ramón Barros considera que es necesario analizar una modificación del sistema. Porque al financiamiento de las comisiones, las AFP participan en proporción según la cantidad de afiliados que presentan solicitud. Entonces, si yo no quiero gastar dinero, lo único que tengo que hacer es impedir que los ciudadanos cursen las solicitudes. Y me parece que ahí está el mayor de los nudos críticos. Y posteriormente vienen las evaluaciones propiamente tal que ordena la comisión y que van a ser hechas también por médicos que son pagados por la Asociación Gremial de AFP. Amerita, y es lo que vamos sesión a sesión aquilatando, una modificación a una serie de procedimientos, a una serie de normas que son muy antiguas y que a la luz de la evaluación podamos ir modificando de tal suerte que no tengamos estos casos dramáticos, que probablemente siempre lo van a ver, pero al menos los minimicemos. Con el objetivo de aclarar este escenario es que para la próxima sesión de la instancia fue invitado nuevamente el superintendente de pensiones Osvaldo Macías junto a la Fundación Valídame. La presidenta del Consejo de Defensa del Estado asistió a la comisión investigadora Corfo SQM. Ante la instancia, María Eugenia Manot entregó antecedentes sobre la participación del organismo en el acuerdo suscrito entre la Corfo y Soquimich en enero pasado. Hasta la comisión encargada de investigar el acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama concurrió la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manot, en compañía de algunos consejeros. Manot señaló que el contrato entre ambas partes era la vía más adecuada para dar solución a la problemática en beneficio del Estado, dado los incumplimientos tanto de parte de Soquimich como Corfo. Tras la exposición, los miembros de la instancia manifestaron su preocupación por la manera en que se suscribió dicho acuerdo en enero pasado. Así lo detallaron los diputados Pablo Vidal y Alejandra Sepúlveda. Lo que nosotros hemos escuchado en distintos actores del Estado, en distintas sesiones de esta comisión, es que al parecer este acuerdo mejoraba las condiciones y uno podría concluir que efectivamente mejora desde el punto de vista técnico las condiciones que tenía el contrato anterior. El punto es cómo se origina este acuerdo, y este acuerdo se origina por incumplimientos graves por parte de SQM con el Estado chileno, y por eso en su momento Corfo intentó anular ese acuerdo al original, y a lo que llegamos es que en vez del Estado poder finalizar y finiquitar ese acuerdo para poder mejorar las condiciones de manera más estructural, lo que hizo fue alcanzar un acuerdo que le terminó otorgando a SQM la posibilidad y también al Bemarle de extraer incluso más material desde el salar. Acá tenemos un problema de sustentabilidad, tenemos un problema con las comunidades, pero tenemos también un daño patrimonial al Estado chileno. Yo creo que son sospechas absolutamente fundadas en relación a todo lo que ocurrió en el mes de enero, o sea, justamente antes de cambiar el gobierno, donde tenemos todas las instancias, ¿no es cierto?, que tenían que chequear este nuevo o este contrato, esta ampliación de contrato, articuladas. Uno dice, bueno, ¿por quién? ¿Por qué? Y sobre todo lo que tiene que ver con la Fiscalía. O sea, la Fiscalía coloca esta salida, ¿no es cierto?, condicional de la sentencia, donde se blanquea absolutamente Soquimich. Y eso significa, ¿no es cierto?, que puede firmar este nuevo contrato, esta ampliación de contrato. Hemos tenido acceso al acta donde se supone, ¿no es cierto?, que están todos los tiempos en donde debería ocurrir esta situación, pero es un acta de Soquimich con la Corfo, donde involucra a todos los entes del Estado y donde se coloca la fecha donde tienen que ocurrir los determinados procedimientos. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Qué maravillosa coordinación se produce en un minuto, cuando en todos estos años ni siquiera había existido la posibilidad de fiscalizar. El diputado Francisco Eguiguren, en tanto, coincidió con sus pares y expresó que aún existen muchas interrogantes en relación a cómo se gestó esta nueva ampliación de contrato. Este es un contrato que quedó por cerrar bien y que además mejora la cantidad, el volumen de recursos que recibe el Estado, pero es producto de que aumenta el volumen de extracción. O sea, no es que mejore las condiciones, sino solamente un problema de una ecuación: a mayor extracción, mayor volumen de recursos. Eso ocurrió, pero las condiciones no son por lejos mejores para el Estado.
El presidente de la instancia, diputado Esteban Velázquez, dijo no estar de acuerdo con el actuar del Consejo de Defensa del Estado en lo que respecta a sus facultades. El incumplimiento de una empresa como SQM en términos sindicales, laborales, medioambientales, de no pagar lo que correspondía, y después decirnos que Corfo también tenía algunas debilidades, yo creo que eso tendría que haber incluso entregado mayor fuerza y vigor y convicción al Consejo de Defensa del Estado y a otras instancias públicas que hasta ahora, cada vez que llegan acá, nos dicen, ¿sabe qué? Era lo menos malo que podíamos hacer. Eso no es defender los intereses del Estado, más bien yo diría que eso es entregar los intereses. El parlamentario anticipó además que el informe emanado por la comisión será contundente en términos de cómo el Estado ha entregado estos recursos naturales. Los diputados y diputadas de la Comisión de Derechos Humanos rechazaron la indicación sustitutiva al proyecto del Ejecutivo que tipifica el delito de incitación a la violencia. A la instancia legal concurrió el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien espera poder presentar durante esta semana una nueva fórmula relacionada con la penalización. Durante la discusión del articulado sobre el mensaje que tipifica el delito de incitación a la violencia, los diputados y diputadas que integran la Comisión de Derechos Humanos rechazaron la propuesta del Ejecutivo, que penalizaba con trabajos comunitarios a las personas que cometen este delito. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, defendió la indicación sustitutiva, comentando que se siguió el modelo de la ley antidiscriminación, donde las sanciones no son de privación de libertad. ¿Por qué? Porque lo mismo que ocurre en la ley antidiscriminación, delitos de incitación al odio, como lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, son delitos que se vinculan a la libertad de expresión. Y si bien uno quiere tener reproches sociales cuando hay este tipo de acciones, no siempre la solución más adecuada es sancionar con penas privativas de libertad. En este contexto, el diputado Diego Chalper explicó que el gobierno intentó hacer una propuesta con penas preventivas de futuras conductas, más que sancionar con fuerza, opción que no concitó acuerdo. El espíritu de lo que quiere hacer el gobierno, que es generar una legislación que impida la incitación a la violencia física contra determinados grupos de personas, es algo que concita acuerdo. Entonces lo que yo he planteado al final es que, dado que el desacuerdo se circunscribe exclusivamente que encontraron muy liviana la pena, que pactemos una pena que efectivamente nos permita estar todos tranquilos. El diputado de RN añadió que ningún extremo es bueno, por lo tanto apuesta por una sanción intermedia. Puntualizó que una pena con menor intensidad y con reclusión de libertad podría ser una buena fórmula. Tanto el diputado Chalper como el ministro Larraín comentaron que durante la sesión del miércoles 28 de noviembre se volverá a presentar una nueva indicación sustitutiva para que la instancia legal pueda zanjar este tema. Y un total de 11 comisiones sesionarán en la Cámara este martes 27 de noviembre. Conocemos a continuación el detalle en el informe que nos entrega la periodista Carolina Collado desde la radio de la Corporación. Adelante, Carolina. ¿Qué tal, Guillermo? El trabajo legislativo este martes comienza con la Comisión de Familia, que acordó despachar en esta sesión el proyecto que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Una vez terminado el trabajo en la sala de sesiones, la Comisión de Gobierno Interior recibirá a una delegación parlamentaria austríaca que expondrá sobre su posición frente al Pacto Mundial de Migraciones. Luego analizarán proyectos que pretenden perfeccionar el sistema de elecciones parlamentarias. La Comisión de Constitución continuará la votación del articulado del proyecto que crea el Sistema de Protección de la Niñez, para lo que han sido invitadas la subsecretaria y defensora de la niñez, junto a juezas de los tribunales de familia. Junto a la ministra Marcela Cubillos, la Comisión de Educación analizará la grave situación financiera que afecta a la Universidad del Pacífico y que tiene a más de 2.000 alumnos en la incertidumbre de saber si podrán o no continuar con sus estudios en el plantel. Reducir la jornada laboral es el objetivo del proyecto presentado por diputadas y diputados comunistas, que se encuentra analizando la Comisión de Trabajo. Para esto recibirán a Humberto Villasmil, especialista en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales de la OIT. El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, y el ministro Alberto Espina fueron convocados por la Comisión de Defensa para tener más antecedentes sobre la vinculación de uniformados con presuntos delitos de tráfico de armas.
Y la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones continuará votando el proyecto que regula el transporte de pasajeros por medio de aplicaciones. Guillermo. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que va a ser parte del trabajo parlamentario y legislativo para la jornada de este día martes, nosotros ponemos término a la presente edición noticiosa. Le agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones están siempre disponibles en nuestra multiplataforma, a la cual usted accede a través del www.cámara.cl. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.